Buenos días, estamos aquí con nuestro vecino Felipe Martín Alcobendas, que buen conocedor de la máquina que nos va a explicar de gaseosas y bebidas que había entonces. Él nos va a contar la historia y cómo funcionaba esta enorme máquina que vemos aquí, pero que hizo la delicia de muchísima gente. Pues sí. Buenos días, Felipe. Buenos días. Vamos a ver si somos capaces de explicarlo un poco que se pueda entender. Bueno, esta máquina, pues por aquella fecha era la única que había por aquí para suministrar las gaseosas a todos estos pueblos de por aquí, a todos, ¿sabes? Sí, Bien. sí. Y entonces no había agua corriente, no había luz eléctrica y entonces por aquí era la toma de agua. Aquí esto era una goma a un depósito que se le había aplicado y se echaba. Como no había agua corriente, se le echaba con cántaros, que había que venir aquí a la fuente del pueblo sí. a por el agua, con burro y Sí, acarrear el agua como... Y se echaba ahí el agua y entonces aquí, con estas ruedas, se iba dando vueltas, que esto servía de compensación para la inercia. Y aquí estaba la bomba que aspiraba por aquí el agua y luego la iba metiendo en la caldera. La caldera es esto... Esta, la caldera. Esa es la caldera, esto redondo, el cilindro redondo. Eso es. Y entonces aquí, esto era, este vidrio, era el nivel para subir el agua, y según iba subiendo, el agua... para el nivel de agua que tenía la caldera. Claro, porque este tubo por aquí, que venía aquí al manómetro sí. era por donde entraba el gas. Entonces, este depósito era la mitad agua y la mitad gas. Era donde se mezclaba. Ya. Era donde se mezclaba. Sí, el agua con el gas. Y el gas. Y después ya salía por aquí, y tiene dos salidas. Sí. Una para los sifones, que se hacían aquí, y otra que iba para las gaseosas, que venían aquí. Bien, las gaseosas se ponían aquí, Bueno, voy a soltar la garrota, hombre. Suéltala. Entonces, esto aquí era donde se echaban los platillos. En el cuenco ese. Sí, que se ponían arriba para tapar la gaseosa. La botella. Y estos se metían aquí. Esto tiene, mira, un muellecito aquí. Sí. Sí. Bien. Sí, el platillo se quedaba enganchado ahí, digamos, ¿no? Exactamente, se quedaba enganchado. Y Ya. nosotros al meter la gaseosa, pues nosotros íbamos abriendo con este mando. Sí. Íbamos abriendo para que se llenara. Y con esto tenéis aquí una goma que ajustaba en el cuello de la botella. Para que no se moviera y para que no se saliera el gas. Ajustábamos con arreglo a lo que necesitaba ella. Pero la botella, perdona, la botella ya traía algo más, ¿no? Sí, traía ya el jarabe. O sea, a las botellas le echaba ahí el jarabe. El jarabe ya que le llamábamos nosotros, claro. Ya. El líquido ya de la gaseosa. Sí. Y entonces nosotros íbamos abriendo aquí y cuando se llenaba, pues nosotros dábamos aquí un pisotón. Y entonces el platillo, eso subía. Al subir para arriba, el platillo se quedaba puesto. Y esto estaba así cuando se estaba haciendo la gaseosa. Estaba sí. así, y entonces nosotros ahora soltábamos la gaseosa así. Quitábamos el pie y la gaseosa y una. Y otra. Que son estas de aquí. Esas, que son esas. Las gaseosas. Estas son las gaseosas. Esas de... Sí. Y bueno, luego entonces este más grueso era para los sifones. Los sifones. Nosotros tirábamos por aquí y se ponía aquí el sifón y tenía esta palanquita que era ya por donde luego se... el gatillo del sifón. Del sifón, sí.
que es por donde se utilizaba luego el sifón. Sí. Tú dabas a la Digamos manita que esa, abría ya, y el sifón, eso. presionando con eso. Y esto no tenía nada más que agua y gas. El sifón, agua y gas, ¿sabes? Bueno, y entonces cuando a lo mejor ya se llenaba de más o algo, nosotros apretábamos aquí esta palanca que tenía dos sentidos, uno para llenar el sifón. El sifón y otro para evacuar, para descargar. Cuando había un exceso de gas, claro, de presión. Para no llenarle del todo el sifón, porque como eso, pues estallaba, podía estallar la botella del sifón. Ya. Sí, digamos que era una medida de seguridad de expansión. Es con lo que se le apretaba para tener ahí el sifón. Claro. El pedalete. Desde luego, sí. O sea que la máquina era para gaseosa y para sifón, que era entonces, digamos, lo que había. Y sin energía eléctrica ni nada. Eso no sé, se había soñado con ello siquiera. Es increíble. Desde luego la máquina pesa una barbaridad. Hombre, claro. ¿De dónde te acuerdas en qué años era, más o menos? Eso ya es muy difícil para mí porque yo ya no me acuerdo casi ni el año que yo nací. Pero bueno, sería alrededor de los 50 o por ahí. Yo, estaría. Verás, pues yo era pequeñito, pequeño cuando, claro. ¿Quién la trajo la máquina? Mi abuelo. ¿Tu abuelo? Mi abuelo Eleodoro. Tu abuelo Eleodoro. Eleodoro fue el que trajo esta. ¿Y cómo, por qué, viendo aquí Vázquez del Sá, Madrid, ¿qué vino de allí? Esa era la casa. O sea, la encargaron a Madrid. Constructor. Vázquez del Sá, Madrid. Sí. Zurbano. Esa es la calle. Hay una calle en Madrid que se llama Zurbano, Zurbano 68. O sea que tu abuelo la encargó a Madrid, y era la que había aquí en el pueblo o en todo. En toda la zona. Desde aquí se repartía a Tamorejo, a Terno, a Villarta, a Herrera del Duque, a Ciruela, a Santi. O sea, y era la única que había. La única. Muy avanzado tu abuelo, muy. De los pueblos con burros, o sea, con animales, caballería, y se los llevaban en cajas, en cajas que no hay por aquí. Cajas a lo mejor parecidas a esas. No, pero se cerraban. Bueno, que tenían tapas. Sí, y con eso se llevaban a las gaseosas y luego venían, las traían las vacías otra vez y se volvían a llevar. Volvían. Sí, digamos que los cascos se reutilizaban. Era el mecanismo que se utilizaba para la distribución. Sí. ¿Qué precio tenían, más o menos? Eso ya no. Ahí ya por curiosidad, ¿no? Además, si eras pequeño y eso. No me acuerdo, no. Me contaban a la gente aquí en el pueblo que tu abuelo, a los muchachos, pues para ayudarles y cosas de esas, les decía que le ayudaran a mover esta rueda, porque lógicamente había que moverla. Entonces no estaba tan fuerte como ahora, porque ahora está enorme. Y entonces luego los invitaba, pues lógicamente, a una, y los chiquillos encantados. Pero eso era bueno, no comprendes. O sea, que ha habido muchos chiquillos del pueblo que han dado vueltas al... Sí. La mayoría se peleaban por querer. Y ahora me toca a mí, Porque sabía que la recompensa era el botellín de... En la escuela nos veníamos a esto de aquí. Sí. Desde luego tenía que ser un espectáculo. A ver, lo que había. Porque era lo que había. Pero tú date cuenta que era la única que había en todo esto alrededor, En toda la zona. Que nadie más se le había ocurrido el traerla. Claro. ¿Y cómo se ha mantenido hasta ahora? Porque prácticamente esos son los colores originales, ¿no? Sí, estos son. Los colores originales se han mantenido hasta ahora. Es una maravilla, desde luego. Sí. No se habrán hecho miles y miles de gaseosas ahí. ¿Cuántos años estaría más o menos funcionando? Mucho. Hasta que luego ya empezarían a venir estas embotelladas. Coca-Cola y eso y tal. Ya. Sí. Desde luego que sí. Y el sifón, sí, yo lo he usado también, el sifón. Y se sigue usando en alguna... En mi casa me parece que hay una botella todavía. Para esto, si lo voy a hacer, la podía traer para si la quería... Bueno.
Luego, otra cosa también, Felipe. Mi abuelo que era un caso. Un caso, no un cazo. Sí, pero veo al decirme que era la única máquina en toda la demarcación, Sí. que tu abuelo, digamos, fue un hombre que se arriesgó. Bueno, O sea, es que era- se arriesgó en el tema de decir voy a hacer algo que nadie ha hecho. Y el cine, Y puso el cine aquí también, tengo ¿no? Todavía la máquina El de cine. cine. O sea, que él fue el que trajo, digamos, el cine aquí a Aquí. Garbayola. Bueno, es que lo primero que trajo fue una máquina de cine, la Pater Babis. La Pater Babis, la primera máquina que se inventó de cine, Ya, la ya. trajo él aquí. Y él con su cuñado, un Teodoro, Sí, él casado con su hermana, con mi tía Gualdina, sí, sí. pues no tuvieron familia y él se iba con mi abuelo y Ah, los ya. dos iban por todos los pueblos de Cáceres y por ahí dando cine. Con la máquina del Con cine. la máquina de cine. Y entonces era con carburo, porque no había luz eléctrica en los pueblos. Con carburo. Increíble. Si la tengo yo ahí todavía la máquina. Pues Y tenemos tengo que ir las un día a verla. Y tengo las películas también, todavía. Mudas, Claro. claro. Ya, Y ya, entonces ya. salió una serie de letreros, de cuadros, y mi abuelo es el que lo iba explicando. O sea que diríamos cine mudo. Cine mudo, claro. O sea, salían como las películas estas que vemos de cine mudo, que sale esto, unas Sí. imágenes, Era con una manivela. y luego sale debajo escrito lo que quiere, o alguien lo explicaba. Exactamente. Lo Ah. explicaba, sí. Y entonces, pues ya te digo, tenía un ensayo con la... si os diría ahora, hombre. En la máquina. Con la máquina, ¿sabes? De carburo. Y Sí. una lamparita arriba. Para darle luz. Sí. Para darle lo mismo que ahora se hace con el foco. Con una bujía, lo que producía la luz. Sí, sí. Y entonces Para poder, digamos, como los proyectores de ahora, Exactamente. de la iluminación de... Claro, al no haber luz eléctrica tenía que ser con los carburos Y luego, para que no se viera el salto de pantalla de un cuadro a otro, tenía una rueda que se llamaba Cruz de Malta. ¿Ah? Cruz de Malta, Y Sí. entonces aquello iba cortando, cada paso que pasaba una escena, un cuadrito, aquello lo cortaba para que no se viera Sí, digamos el enlace de una parte con la otra. Sí, sí. Date cuenta lo que estudiaba la gente, pero me ha quedado la cosa, o sea, Mi con abuelo, carburo, era mi con abuelo a carburo. la carpintería le pasó igual. La primera máquina combinada que hubo por aquí, ¿sabes? Pues fue la suya. O sea, que es a lo que me refiero, que tu abuelo no, era una persona... Vamos, era de esta persona que no se lo piensa. No, exactamente. Pero él, fíjate, se crió sin padre. Se crió sin madre. Ya. Se crió con un tío. Sí, sí. O sea, que él, digamos, por sí, No fue solo. nunca a la escuela. Y me Date gustaría que viera las cosas que hay, los retablos esos de la iglesia y eso lo Sí. él. Eso lo hizo él. No todo, pero No, ya, pero hizo alguno. era un caso. Ya, no, desde luego por lo que me estás contando, nos estás contando a todos. No porque fuese mi abuelo, pero vamos, No, sobre todo, a mí lo que me llama la atención es que arriesgarse a traer una máquina de esta cuando nadie en toda la comarca lo había traído, a arriesgarse a meterse en cosas de nueva, como como le llamaban, el cinematógrafo, el cinema, como le llamaran, y traerlo también, porque lógicamente es una inversión que hace que no sabes el resultado que te va a dar. Porque yo me imagino que el cine sería... Los primeros que vieron el cine se quedaría con la boca abierta, nunca mejor dicho. Claro. ¿Sabes? Porque ver imágenes allí en movimiento. Ya trajo el sonoro, después ya trajo luego ya el sonoro. Ya. Que bueno, pues funcionando. Pero él, yo creo que él en su vida, él no se paraba a pensar si ganaba o perdía. La cosa era... Pues él, es lo que me refiero, arriesgarse. Sí, o sea, él se enteraba que había algo nuevo y decía, venga, me voy a meter en ello sin esperar consecuencias buenas o malas. Que salía bien, encantado de la vida. Que no, pues otro negocio empezamos. Era un hombre emprendedor, digamos. Esa es la verdad. ¿Sabes?
La verdad que sí, porque vea que siempre hay alguien que, y gracias a ellos se benefician, digamos, todos los demás. Tiene que haber personas siempre que se arriesguen. Y ya te digo, él no fue nunca a la escuela, pero él era un coco, sabía de todo. Ya. Él tenía un baúl lleno de libros de todo. Sí, que era un hombre que era... no le podías hablar de historia, de esto, de lo otro, Era, por eso digo, que era una persona con inquietud de aprender, en una palabra, ¿sabes? Estaba, por ejemplo, con don Felipe, el maestro, con don Otón y tal, y ellos hablaban de todo. Es que él, no sé, era un coco. Sí, porque era una persona, ya digo, que le gustaba todo lo nuevo, digamos. Felipe, estoy viendo que tras de ti hay un cuadro de luz que me imagino que debe de ser el que daba corriente al molino. Sí, verás, yo te explico un poco cómo era. Este molino le monté yo a Juan de Dios. Juan de Dios Villarejo. Villarejo, exactamente. Marido de la Isidora. Sí. La modista que la decían. La modista. Bueno, entonces, bueno, pues la luz eléctrica vino por entonces. Y ver aquí los contadores. Pero no era Iberdrola como ahora. Era una empresa más pequeña que se llamaba FEDOSA, Fuerzas Eléctricas del Oeste. Ah, ya. Se llamaba. Bueno. Entraba aquí. Claro, los contadores y eso. Y esto, pues bueno, esto lo monté yo todo. Además, yo muy joven, porque es que salí muy joven, salí con 18 años de instalador electricista autorizado. O sea, lo pues más joven de... ¿Ya te parecías a tu abuelo en ser el pionero en algo? Sí, ¿sabes? Sí, porque yo había estudiado en aquella fecha lo que había radio, los televisores que empezaron a venir, hice los cursos esos. Pues por eso digo... fue por lo que me sirvió, digamos, más para los de instalador autorizado. Claro, que a lo que me refiero que te venía, digamos, los genes de tu abuelo en el tema de la inquietud esa por aprender. Eso sí es verdad, ¿sabes? Porque ves lo que estás comentando, es cuando empezaron las radios y televisores claro. Y todo eso. Bueno, pues los vendíamos y los reparaba yo y en fin, ese era el cuento. ¿Pero llegabas a fabricarlos también o las radios? Sí, también kits que se llamaban kits. Y luego ya venían en kit. En kit, y yo los montaba, sí, pues entonces... Venían en unas cajas, claro. Sí. Ya. Venía un esquema de montaje. Pero claro, para ello tenías que tener unos conocimientos pequeños que fueran, que es a lo que me refiero, que esos conocimientos los adquiriste tú a través de libros. Lo de los cursos todavía, los diplomas y todo está en mi casa, que los podés... Sí. De aquellos cursos a distancia que había entonces. Exactamente. Ya, de CEAC. Sí. De CEAC... Digo de CEAC porque yo me acuerdo que de CEAC había algunos. CEAC era la mecánica. Eso era en Barcelona, en la calle Aragón estaba eso, que yo estuve allí personalmente también. Ya. Lo de la televisión y la radio, eso era Radio Maimo. Radio Maimo. Ya. Vamos a seguir con el cuadro. Ahí venía la luz desde los contadores hasta el cuadro este de aquí. Mira. Estos cuadros, precisamente fue montado por la noche en mi casa, con un taladro de mano, un berbiquí. ¿Como este? Sí, como este. Una cosa así, igual, porque esto es... Más o menos como eso, sí. De este estilo, que tampoco hay que enchufarlo a la luz. Pues como eso, no había entonces tantos taladros eléctricos ni nada. No. Ya, todo manual. Exactamente. Bueno, y entonces pues... lo monté, este es la tensión que venía, el voltímetro, este es el amperímetro que era el consumo del motor, este era el interruptor general, los fusibles de protección, y aquí eran las dos marchas que tenía el motor, que se arrancaba aquí en estrella, que se llamaba,
Ah, y triángulo, que era luego ya el motor en serie. sí. ¿Sabes? Luego iba... Esto era para la arranque, aquí, en esta. Sí, O sea, le metías aquí, ya. y luego le pasabas al otro, y se Curioso. quedaba ya marchando el motor con Y menos consumo. esa caja... Esta de- caja era el guardamotor. Ah, guardamotor. El guardamotor de protección. Ya. Esto era la protección, digamos, del motor. Salía desde el cuadro ya, aquí, y desde aquí luego ya, ¿ves? Se alimentaba, y de aquí que falta un tubo aquí, era Sí. el que iba el motor, la salida, que venía este motor. Tendría, claro. Que era el que movía luego ya el volante de la piedra, La que piedra era, de ahí que la tenemos ahora ahí con esas cosas encima. eso es, que era la que donde molía el grano, ahí. Ya. Sí, con esas correas eran Con las que esas enganchaban. correas que venían a parar aquí al motor. O sea, que esto lo montaste tú también. Todo. Esto fue montado por mí, sí. Todo. Con 18 años. Con 18 años. Y como es instalador autorizado, ¿no? Instalador electricista autorizado, sí, señor, por el Ministerio de Industria. Ya. ¿Y también de aquí de toda esta zona? ¿O había más? No. El carné mío en aquella fecha era nacional, yo podía trabajar en todo sitio. No, pero ya. Me refiero que si había más competencia, si había otros también así como tú. Otro había de Villanueva la Serena, un tal. Ah, pero fíjate dónde hablamos, Sí, de Villanueva la Serena. exactamente. Lo que es en esta comarca, No, en esta comarca estaba yo solo. ya. Solo. Y después, pues también Agudo, que está muy cerca, pues también... Sí, porque como eras instalador nacional, Eso podías es. desplazarte a una provincia o a otra. Sí. Ya. Te dabas- Por eso digo que entonces te tú... dabas de alta en industria, como tal, y bueno, tú podías certificar en... O sea, instalador electricista, pusiste lo del cine, Sí, taxista, según me han dicho. sí. O sea que... Y mecánica, que fue lo mío también. Y mecánica. Mecánica, pero además con el diploma, y te lo puedo enseñar, y además sobresaliente. Eso queda mejor todavía. No es decir, O sea, he sacado un diploma y no. no, diploma, pero sobresaliente. Además fue un curso muy amplio. Pero para que tú veas, Felipe, ahora mismo así, ya hemos Luego estado hablando... hice cuando lo del cine, hice cinematografía. Para que pudieran dar cine, por ejemplo, en Talarrubias, en Cabeza de Buey, por ahí, tenía que firmar yo en aquella fecha. Ah, Si no, no podían proyectar. o sea que digamos eras tú el que tenía la La exclusiva exclusiva. en toda la zona esta. Sí. Curioso. A ver, curioso porque eran entonces las leyes que había entonces. Claro, Me imagino, claro. Y yo el hecho de sacarme eso fue por el cine nuestro, que yo tenía que dar cine, teníamos que dar cine. Y tuviste que sacarte... El carnet de cinematógrafo. Ya. Entonces, no, que te estaba comentando que así hemos hablado de tu abuelo, de todo lo que has contado de tu abuelo, de todas las experiencias y todas las iniciativas que él tuvo, pero tú no te quedaste atrás tampoco. Porque estás diciendo con 18 años, instalador electricista, Sí. te sacaste el permiso o el carnet para poder dar cine, no, espérate, mecánico, taxista... No, espérate, y el carnet de conducir tengo todo. Incluso hasta el de profesor de autoescuela, ¿eh? También. Sí. Todo. Has aprovechado bien la vida, ¿eh? No, El tiempo, o mejor dicho, has aprovechado bien el tiempo. No la he aprovechado porque en aquellos tiempos estaba solo en toda la zona y podía haber hecho muchas cosas. Pero en eso, igual que mi abuelo, el dinero no me... Tú lo que querías era hacer cosas y hacer cosas, digamos, en beneficio de la comunidad. Alumbrados públicos, todos estos alumbrados públicos los hice yo de todos estos pueblos. Ya. Sí. Ya con las compañías y los molinos de pienso, los talleres. Claro, montabas todo lo que había, todo lo que talleres mecánicos, talleres de carpintería, todo lo que se montara, almazaras de aceite, todo eso fue montado por mí. O sea, que serás una persona que te recordarán siempre. Porque siempre dirás, esto lo hizo Felipe, esto lo puso Felipe, aquello Felipe. Es que es verdad, es que es así. Que sí. Es así. Eres, ya te digo, eres asimilado a tu abuelo en el aspecto de la iniciativa y de tocar tantísimos palos. Mucho. Y además, de la misma manera como estás tú diciendo,
sin importarte el fracaso que pudiera haber. O... de cara al dinero en aquella fecha, como tenía que pasar todo por mí, Ya. Pues, pero nunca fue eso mi... Y ahora ya una pregunta un poco más personal. ¿No te dio nunca la cosa cuando llegó el tiempo de la inmigración, de haberte marchado? Sí, me tuve que marchar. Y yo me tuve que marchar a Barcelona porque mi padre se había marchado allí. Bueno, pero yo tenía dos hermanas, que las tengo, mi hermana Carmen y mi hermana Constanza, y resulta de que mi padre cuando iba a Barcelona en uno de los viajes en una furgoneta, volcaron en Vinaró, Castellón. En Castellón. Y se partió la columna vertebral. Vaya por... Bueno, entonces mi madre le tuvieron allí en el hospital 6 meses. 6 meses en Vinaró, sin poderse mover, todos los cuerpos cayolados. Y yo que hacía a mis hermanas en Barcelona solas allí, eran pequeñas, más pequeñas que yo. Claro. Entonces yo me marché allí y tuve la gran suerte de colocarme en la SEA. En la SEA, en aquella ficha. Sí. Bien. Entonces yo, como era instalador electricista autorizado a nivel nacional, entonces había mucha construcción allí. Y yo me di de alta allí en Barcelona. Se podía ser obrero y autónomo, a ver si me comprendes. Ya. O sea, que no... Sí, trabajar para alguien o tú por tu cuenta. Tú también por tu cuenta. Ya. Yo monté allí un montón de bloques de piso, que en fin, aquello me fue muy bien. Ya. Muy bien. O sea que siempre has estado dando el cacho. Sí. ¿Sabes? Yo no, toda la vida, día y noche. Yo es que no sabía si era de día, era de noche, sábado, domingo, eso para mí. Ya. No. Bueno, son las vicisitudes de la vida, que cada uno los vamos por un lado, otros por otro. Así es. Y la cuestión es que estamos aquí, la cuestión es que me imagino que tú cuando miras para atrás te sientes satisfecho. Sí, eso por supuesto. ¿Sabes? Por supuesto. Y es que es lo principal, quedar satisfecho con uno mismo. Esto es. Creo que es lo mejor. Pues creo que tendremos que hablar contigo otro día, porque has nombrado ahí la máquina del cine y lo del cine, y algún día iremos donde la tenga a hacer para enseñarlo también, igual que hemos enseñado la máquina de aquí, iremos allí. Está la de carburo, la que era de carburo, con una manivela que tenía, y tengo también las películas. Pues algún día haremos también. Bueno, pues nada, Felipe, muchísimas gracias por habernos atendido a la asociación y lo pondremos para que lo vean y vean cómo se tomaban iba a decir la cerveza, no, las gaseosas, cuando no había ni luz ni agua corriente, pero existía la gaseosa y existía el sifón. Además que no es por nada, hacía unas gaseosas mi abuelo, que eso era una maravilla. Una maravilla. Ya, me alegro un montón. Tenía fama. Vale. Pues lo dicho, Felipe, muchas gracias por atendernos. Nada, muchas gracias a vosotros también, porque esto me gusta mucho lo que habéis preparado aquí. Bueno, estamos en ello, lo que nos dan, nosotros lo recogemos todo y lo vamos colocando por aquí. Más que nada es por lo que tenemos por aquí en un letrero de esto, lo tenemos puesto, que es esto. Este museo mantiene vivo el recuerdo a nuestros mayores y, como homenaje a ellos, conservamos los enseres que utilizaron a lo largo de su vida. Sí, señor. ¿Sabes? El motivo principal de esto. Bueno, Felipe, lo dicho, muchas gracias. Encantado.